Bien, ya estamos lo que es en el aire. A ver, vamos a ver si YouTube notifica, ¿vale? Vamos a ver si YouTube notifica. A ver, ya estamos lo que es en el aire, ¿vale, chicos? Por el momento no veo que notifique. No me quieren, no me quieren. Richard, ¿qué habrás hecho, pues? Yo no hago nada, soy una persona inocente. Yo de verdad que soy una blanca paloma. Yo no hago nada, soy inocente. Soy inocente, de verdad. No, no notificado otra vez. Y encima yo con calor. Voy a ponerme un poco de aire. A ver, vamos a ver. Listo. Ya estamos lo que es en el aire. Ya estamos lo que es en el aire. Vamos a ver. Raquel Torres, bendiciones, cariño. ¿Cómo estás, corazón? No notifica YouTube. No me quiere. Ya no me quiere ya. Richard, ¿qué habrás hecho? Richard, ¿qué habrás hecho? Soy inocente. Soy inocente. Soy una persona pacífica. Soy una persona buena. Amor y paz. Muy bien, se siguen conectando, pero no dicen ni hola. Bueno, Richard, recién ha pasado un minuto. Tranquílate, tranquilízate, tranquilate. Ay, Dios mío. Es el caramelo, tiene la culpa el caramelo. Dice, pan, paciencia. Ya empezaron a llegar. Sí, corazón, ya están llegando ya. Richard, salúdame, mañana es mi cumpleaños, corazón, pero mañana yo no hago videos. ¿Cómo te saludo, cariño? Lo siento, corazón. Y dice que es de mala suerte saludar un día antes, por eso que no te puedo saludar ahora. Yo mañana, corazón, no hago videos. Entonces, ¿qué hago, cariño? A ver, voy a apuntar de todas maneras. A lo mejor de repente hago un videito por ti. Dice, Araceli Jara, déjame apuntar. Araceli Jara. Araceli Jara dice Arisueno. Arisueno. Muy bien. Mañana es su cumpleaños, dice. Es Virgo, corazón. Voy a poner aquí cumpleaños. A ver. Si hago algo, mañana te saludo, ¿vale, cariño? Te he apuntado aquí. Sé que no lo vas a entender porque mi letra es especial, pero estás apuntada ya. Estás agendada, corazón. Dice, ¿puedo participar? Sí, con donaciones, sí, cariño. Con donaciones tú puedes participar todo lo que quieras, cariño. Está abierto lo que es el super chat. Todavía no es gratis. Con donaciones, todo lo que tú quieras, cariño. Todo lo que tú quieras. Tiene que quedar anclado, ¿vale? Bendiciones, cariño. Bendiciones. Ya sabes, si quieres participar, utiliza lo que es el super chat, cariño. Dice, yo iba a felicitar y en eso dices que es de mala... Sí, es de mala suerte, cariño. Un día antes no debes saludar o antes del cumpleaños no. Es de mala suerte, corazón. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, bebé. ¿Cómo estás aquí, cariño? Conectándome recién. ¿Cómo estás, corazón? Rosa P. Hola, Richa. Bendiciones. Rose P, perdón. Rose P. Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Eli Palacio desde México. Que se sigan conectando, corazón. Si no estoy tentado a conectarme con TikTok, ¿vale? Aunque cada vez que me conecto con TikTok, me fastidia mi aura, mi energía, mi esencia, de verdad. No sé. Vamos a ver. Que se sigan conectando, chicos. Está abierto lo que es el super chat para todos y para todas. Está abierto lo que es el super chat. A ver, Richard. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, por Dios, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, cariño, ¿qué pasa? Que no lo veo que se conecta. Hoy está el mercado y está muy lento. Hoy está muy lento el mercado. Ya veo ya. A ver, los tiktokeros, mis tacaños, sinceramente. Vamos a ver qué dicen los tacaños. ¿Quieren que me conecte a TikTok, sí o no? Es que son muy tacaños los tiktokeros, de verdad. No me entusiasma. No me da confianza para entrar a lo que es en TikTok. Pero bueno, como Richard es masoquista, lo va a hacer, ¿vale? A ver. Lo que tendría que hacer, perdón, que estoy con la garganta un poco mal. Bueno, es normal. El cambio de clima es normal que me afecte, ¿vale? Como pasamos prácticamente de 40 grados a 19 grados, es normal que en algún momento me afecte lo que es el clima. Muy bien. Vamos a ver. Hoy no dicen nada, se han quedado calladitos.
Ols dice, Ols Richard, acá Argentina. Bendiciones, cariño. Muy bien. Vale, ya me metí lo que es a TikTok. Ya me sentencié ya. Ya he vendido prácticamente lo que es, yo que sé, mi alma al diablo. Ya he vendido ya. Es que de verdad. Dice, jajaja, hola, quise decir. Yo pensaba, cariño, que estabas en la nueva onda. Yo pensaba que eras una niñata. Hollis, 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 hello. Dije, es una niñata, dije, es una niñata. De verdad, con sus jergas. La juventud de ahora. Hollis, hello. De verdad. Muy bien. Vamos a ver qué decían conectando. Es que ella se siente, yo que sé, cariño, se siente una niñata revolucionaria, inocente, no ha comido carne en su vida, no ha comido carne. Hollis, ay por Dios, Hollis, ay Dios mío. Ojalá, dice, ojalá, cariño, si tú te sientes como una niñata, eres una niñata, ya está, cariño, aunque tengas 20, 30, 40, 50, da igual, o 100, como Matusalén, cariño, ¿vale? Pero si tú te sientes una niñata, ya está, cariño, ya está. Yo tengo 43 años y me siento como un niñato. Y mira que no me he afeitado, me hace mayor la barba, Richard, para 4 pelos de gatos que tienes ahí. Pero igual, cariño, yo me siento hecho un niñato. Estoy en la flor de mi juventud. Hola, PayPal, ¿se puede hacer? Sí, corazón, pero a partir de $5, ¿vale? No me vengas a darme $1, porque entonces te lo voy a decir, te lo puedes devolver. Porque ayer me lo han hecho ya. Ayer me lo han hecho. Dice, Raquel Torres dice, soy Piscis. A ver, ¿dónde están tus cartas, Richard? Entré a un trabajo nuevo hace un mes. Me gusta, pero no me encanta. Entonces, es un trabajo que te gustaría continuar ahí, pero el ambiente no es bueno, ¿no? Porque si no, no te entiendo. Me dice, me gusta, pero no me encanta. Dice, ayer me marcaron para entrar a un nuevo y ahora no sé qué hacer. ¿Qué hago? Vale, corazón. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Raquel del signo Piscis. Raquel del signo Piscis. ¿Debería hacer cambios en su vida relacionado con el trabajo o debería continuar donde está? Raquel del signo Piscis. ¿Debería hacer cambios en su trabajo o debería continuar donde está? Vamos a ver, cariño. La carta de la estrella, la carta de la fuerza, la carta de la justicia, la emperatriz, la carta del sol. A mí particularmente me dice, cariño, deberías aprovechar las nuevas oportunidades. ¿Por qué? La carta de la estrella, la oportunidad, la llamada, el mensaje. La carta de la fuerza, el nuevo comienzo, la claridad. La carta de la justicia, tomar esa decisión en el presente. La carta de la emperatriz y la carta del sol me dicen, ese nuevo proyecto, ese nuevo comienzo, ese nuevo trabajo te va a dar lo que es brillo en tu vida. Entonces, al final la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, Richard, lo siento, pero prefiero seguir amargada donde estoy, ¿vale? Pero trabajo fijo, Richard. Pues entonces tú tienes la última palabra. Me dicen que esa nueva oportunidad es una alternativa positiva para ti. Bendiciones, cariño. TikTokeros, a partir de 100 puntos respondo. No me vengan a decir, Richard, con una rosa me debe la vida, porque no. Yo por una rosa no entrego el alma, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, es que siento que no me valoran donde estoy. Pues entonces, cariño, utiliza, aprovecha esa oportunidad. Porque a mí me dicen, cariño, que en esa oportunidad te viene lo que tú estás esperando tanto, lo que es en la parte económica. Bendiciones, cariño, bendiciones, sí, han sido cartas muy buenas. Han visto, ay, de verdad en TikTok se ven mis colores, cariño. Es que de verdad, hoy estoy fantástico, hoy me siento feliz. Buenos días, buenas noches. Hoy me siento feliz, hoy me siento fantástico. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, recuerden, está abierto lo que es el super chat y si no, también cuénteme chisme. Quiero chisme, cariño. Yo me alimento con el chisme. Me encanta saber de la vida de los demás. Me fascina saber de la vida de los demás. Hola, mi domador de fieras, aquí presente, una de tantas, dice, me encanta, una de tantas, dice, ay, Susana G. ¿Estás contenta, guapa? Porque te ha dicho que te va a buscar tu hombre, aunque va a tardar. Por eso estás contenta, cariño, ¿no? Ya veo ya. Sí, Richard, necesito esa carne, necesito esa carne. Dice, es primero toca renta, dice, es primero toca renta. Ay, no te entiendo, Kiara. No te entiendo, corazón. ¿Qué toca?
Ah, toca pagar la renta. Vale, vale, ya te entiendo. El alquiler, ¿no? Pues yo también, cariño, tengo que pagar el alquiler. Entonces, estamos iguales, cariño. Yo también necesito para recaudar, porque si no me van a botar a la calle, Richard, a la calle. Dice, hola cariño, Carmen, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo va tu vida, mi querida Carmen? Cuéntamelo todo, queremos chisme y quiero dólares, euros, pesos. A ver que salga por ahí un hater diciéndome que soy un ambicioso. Lo envío 2 velas negras y no se levanta mañana. Muy bien. Dice, es primero y es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Amay. ¿Te llamas Amay, cariño? Amay dice que es su cumpleaños, cariño, para cantar tu Happy Birthday en TikTok. Happy Birthday to you. Happy Birthday para ti. Feliz cumpleaños, mi querida Amay o querido Amay. No sé, que no me ha puesto nombre, solo pone Amay. Feliz cumpleaños a ti, cariño. Deseo que tengas salud, ¿vale? Eso es lo que yo siempre deseo para ustedes. Richard, quiero un hombre. No, cariño, hombre puedes encontrar cuando quieras, pero la salud es primero. Muy bien. Vamos a ver. Está abierto lo que es el super chat. Sí, estoy muy feliz, dice, porque por fin llegó septiembre y con él toda la buena vibra. Ay, Dios mío, la niña, de verdad, cariño. Recuerda que Mercurio retrógrado todavía está en la vida de vosotras y de vosotros, ¿vale? Todavía se va lo que es en el mes de septiembre, el 13 o el 15. Entonces, guapa, no cantes victoria, cariño, porque todavía puede llegar muchas cosas negativas en tu vida. Ah, de verdad, sinceramente. Cariño, todavía Mercurio retrógrado sigue en vuestras vidas. Por algo anda feliz, dice. Ay, por Dios, ¿qué habrá hecho? Pues seguro que ha comido, cariño. Seguro que ha comido. Ya tirando veneno, como siempre, cariño. Tú sabes que ni bien yo entro, tiro veneno, corazón. Tiene que ser así. Ya tirando veneno, dice. Beso, mi corazón, Kelly Hernández. Bendiciones, cariño. Está abierto el super chat. Me voy a enojar y le voy a poner velas negras a todos. Dice, te amo. Yo también, cariño. Yo también te amo. Vamos a ver que se sigan conectando, que se sigan conectando. YouTube no ha notificado, chicos. De verdad, yo no sé qué tiene conmigo. Soy inocente. Soy inocente. Dios mío. Vamos a ver que se sigan conectando. TikTokeros a partir de 100 puntos. Puede ser unas gafas y lo respondo rápido. Mina de oro, más información, ¿vale? Y si me dan, yo qué sé, cariño, el león tomando agua, pues entonces yo qué sé, le hago una stripper aquí. A ver, dice Luz Reyes. Hola, soy Libra. Dice del 84, Sagitario del 86. Nos hacen magia negra, en esa separación casi muero y él muy. Ahora estamos en limpieza espiritual, quiero saber si lograremos vencer el mal y estar juntos. A ver, vamos a ver, corazón. Recuerda que la palabra libre albedrío. Mayormente la magia, la brujería llega, cariño. ¿Saben por qué? Porque vosotros están pensando en ello constantemente. Si tú dices, no me llega, yo estoy protegida, yo estoy protegido por el divino, cariño, pues no lo llega, corazón. A ver, vamos a ver, cariño. Luz Reyes del signo Libra y Sagitario. ¿Lo han hecho daño a ellos dos? Que Dios y el universo me ayude. Luz Reyes del signo Libra y Sagitario. Tuvieron magia para que ellos dos se separen. Tuvieron magia para que ellos dos se separen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hasta México se va esta respuesta. La carta de la sacerdotisa, la carta del diablo, la carta de la luna, la carta de la templanza y la carta del emperador. Me dice, la consultante ya lo sabe. ¿Para qué te pregunta? Me está diciendo, cariño. Si tú te has hecho una limpieza, si tú de repente estás intentando salir de esa conexión, entonces ya lo sabes. Entonces, quédate con la respuesta. Yo particularmente siento que sí, ¿vale? ¿Está funcionando o no la limpieza que te estás haciendo? ¿Está funcionando o no la limpieza que te estás haciendo, cariño? Vamos a ver, ¿sí o no? Vamos a ver, vamos a ver. En cuestión de respuesta me dice, cariño, tienes que continuar haciendo esa limpieza. Se ve que el trabajo que te han hecho es muy fuerte, ¿vale? Tienes que luchar, lucha, cariño. Hay muchas trabas, corazón. Sigue haciéndote la limpieza, cariño. Bendiciones. Vamos a ver, hay muchas trabas, cariño. Ese trabajo que te han hecho ha sido fuerte.
Quisiera saber, pregunta Candy, si Jorge de Escorpio y Gloria se volverán a ver este fin de semana o él lo rechazará. ¡Ay, por Dios, la viuda negra! La viuda negra está aquí. Candy pregunta si Jorge de Escorpio y Gloria se volverán a ver este fin de semana y si él lo va a rechazar. Vamos a ver, cariño. ¿Estás en plan malvada? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Sí, se van a volver a ver, corazón, ¿vale? Y posiblemente van a comer. Mira, sale la carta de la fuerza, la carta de la muerte. Él lo va a rechazar. Bueno, quizás de repente luego que lo coma lo rechazará, cariño. Recuerda que cuando un hombre quiere lograr lo que es un objetivo, se vuelve el lobo. ¡Au! Cariño. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? ¿Él lo va a rechazar, sí o no? ¿Él lo va a rechazar, sí o no? Porque ella está esperando que lo rechace. A ver, corazón. Vamos a ver. Me dice que lo va a rechazar, pero como tenemos la carta del mago invertido, me está diciendo, cariño, que luego otra vez lo buscará. Bendiciones, corazón. Entonces no lo suelta. Es como el perro de hortelano. No come ni deja comer. Dice, mi querida Carmen, mi amiga María Fernández del signo Géminis, por la madrugada siente olores podridos y a perro mojado. Ella quiere saber, ¿la están haciendo algo por medio de la pareja de ella para separarlo o lo que vea? O consejo, cuando vosotros sientan un olor a azufre, a podrido, a perro, un olor desagradable, tenlo por seguro que lo están haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que protegerse, tiene que hacerse una limpia, que entre lo que es en oración, que lleve consigo lo que es una sortija de acero. Richard, ¿puede ser plata? Acero, acero. Richard, puede ser oro, acero. Acero normal o quirúrgico, porque a veces van de pitucas, van de millonarias, cariño, y no quieren llevar acero, pero el acero le protege. Es que, Richard, ¿qué dirá la gente? ¿Qué hago yo con una sortija de acero? En mis manos solamente tiene que ver oro y diamante. Acero. Vamos a ver. Tiene que echar lo que es sal dentro de su casa por el costadito y en la puerta de su casa, cariño, para que pueda limpiar. Vamos a ver. Su amiga María Fernández del signo Géminis. ¿Lo están haciendo daño? Vamos a ver, corazón. La carta de la templanza, la carta del diablo, la carta de la fuerza, la carta de la justicia, la carta de la muerte. Sí, corazón. ¿Y lo están haciendo para qué? ¿Para que se separe o simplemente para que las personas de su entorno se alejen? Lo están haciendo daño. Tiene que hacerse una limpia, cariño. La limpieza del huevo. ¿Sabes cuál es buenísimo, buenísimo? Pero muchos de vosotras, yo que sé, creo que le da pereza, no quieren gastar, cariño. Métanse lo que es en internet y busquen cómo obtener alumbre. El alumbre también lo van a encontrar lo que es en las tiendas exotéricas. Muchas veces el alumbre también lo utilizan, cariño, como desodorante. El alumbre, cuando vosotros se pasan por el cuerpo con una oración, cariño, el alumbre absorbe todo mal. Se lo digo por experiencia. Alumbre. Esta vez que vaya a Perú, si Dios quiere, cariño, me traeré una caja de alumbre y haré sorteo, porque de esa manera voy a tener que protegerlos a ustedes. Muy bien. Voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. A partir de 100 puntos respondo en TikTok. Unas gafas y luego una respuesta rápida. ¿Quieren más información? Paguen más, ¿vale? Una rosa no. Una rosa no, porque ya lo veo ya. A ver, Carmen, un mensaje del oráculo. Vamos a ver del arcángel Gabriel para María Fernández del signo Géminis. Dice: el ego está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deja arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Entonces, hoy los pájaros, ¿cómo están sonando? ¿Han escuchado? Wow, cariño, mira cómo chían. No me dejan hablar, tiene daño tu amiga, ¿vale? Es muy importante que sepa trabajar las energías, porque si a lo mejor de repente ella en estos momentos está siendo negativa o simplemente corazón entra lo que es en un estado de depresión, no va a ayudar para nada. Tiene que recuperarse, tiene que realimentarse de buena energía, de buena vibra. La fe mueve montañas, cariño. Que se haga su limpia, que recupere su fe,
que no esté renegando, que no sea negativa, que confíe en Dios, en el universo, en sus guías y verán que las cosas van a ir bien, pero sí lo están haciendo, ¿vale? Bendiciones, corazón. Muy bien, Carmen, gracias por tu apoyo. $10, te quiero, cariño. Richard, ¿tú quieres la plata? Sí, cariño, porque yo vivo de esto. Araceli Jara pregunta, Araceli, es que de verdad, no me pone signo. 2 de septiembre será, entonces será Virgo. Y Edgar de Leo, me ama y si me embarazaré de él y cómo nos irá juntos. Ay, Dios mío, la niña, no quieras atrapar a un hombre con un hijo, cariño, porque eso no funciona, ¿vale? Es que de verdad, me embarazaré de él. Parece que fuera una obligación, cariño. No te puedes embarazar de otra persona. Es que de verdad. A ver, Araceli pregunta del signo Virgo si su hombre del signo Leo lo ama. ¿Su hombre del signo Leo lo ama? La carta de la justicia me dicen que sí, cariño. ¿Vas a quedar embarazada de tu hombre? Vamos a ver, Araceli del signo Virgo. ¿Vas a quedar embarazada de tu hombre, cariño? A ver. Me dicen que sí, cariño. Sale la carta de la rueda. Es una respuesta rápida. No te puedo dar mucha información. Ella piensa que con $1 le debo la vida. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Araceli, como buena peruana, cariño, hace 20 preguntas con $1. Vamos a ver. Araceli, ¿cómo le va a ir? ¿Bien o mal? ¿O regular? Como buena peruana. Va a ir bien. Bendiciones, cariño. Ya está. Así son mis compatriotas, sinceramente. De una barreta quieren sacar, no, de un clavo quieren sacar una barreta. Así son las peruanas y los peruanos. Y se lo digo por experiencia, porque yo también soy peruano. Dice Gonzalo González Peña, pregunta. Hola, cariño, ¿cómo estás, corazón? Dice, en este trabajo que estoy me estresan mucho y quiero cambiar de trabajo. Quisiera saber si cambiaré de trabajo y cómo mirar en lo económico. Saludos, bendiciones, cariño. Gonzalo González del signo Aries, peruano también, pero este es otro peruano, ¿vale? Estos son de los buenos. Me ha dado 10 soles. Vamos a ver. Gonzalo González, la carta de la templanza me dice, cariño, tienes que buscar tu paz, tienes que buscar tu tranquilidad. Muchas veces cuando aguantamos de repente una situación, perdón, eso me pasa por indicar, es el aire, el ventilador me afecta. Muchas veces por aguantar una situación por dinero, cariño, al final terminamos afectados, al final terminamos enfermos. Entonces, ¿sabes qué me dice Gonzalo González? Me dice que tienes que buscar tu tranquilidad, tienes que buscar tu paz. En pocas palabras, ve enviando currículo o busca otras opciones. Vamos a ver si tú te vas a animar o si vas a cambiar de trabajo lo que es en un futuro. Gonzalo González del signo Aries. En un futuro, va a cambiar de trabajo. Vamos a ver, cariño. Es que tengo el ventilador en los pies y me afecta mucho a mí, demasiado. Vamos a ver, la carta del Papa, la carta de la estrella, la carta de los enamorados, la carta del sol, la carta del carro. Sí, vas a cambiar. Si tú empiezas a enviar currículo ya o buscas oportunidades de trabajo, tenlo por seguro que en este año, cariño, te van a dar lo que es una noticia para empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, ¿vale? Me dicen que sí. Estás destinado a dejar ese trabajo y a encontrar algo nuevo. Bendiciones. No te pregunta. Ya está. ¿Cómo mira? Te va a ir bien, pero en ese trabajo donde tú estás, cariño, no te vas a quedar, ¿vale? Vas a encontrar otro trabajo. Bendiciones, corazón. Dice Luz Reyes, pregunta, gracias, Richard. Ahora me gustaría saber si lograremos estar juntos, Sagitario y yo, Libra. Creo que somos llamas gemelas. Vamos a ver, corazón. Sagitario y Libra van a estar juntos. Luz Reyes. Sagitario y Libra van a estar juntos. Luz Reyes. Sagitario y Libra van a estar juntos. Vamos a ver. Cree que piensa que su llamas gemelas. La carta de la estrella, la carta del Papa, la carta del emperador, la carta del carro, la carta del sol. Sí, van a estar juntos, cariño, pero tienes que tener paciencia, ¿vale? Porque tenemos la carta del emperador. La carta del emperador es una carta de lucha, de constancia, de tiempo, etcétera, etcétera. Pero en cuestión de respuestas, sí. Y sí, corazón, es tu llama gemela porque tenemos la carta de la estrella al principio de la lectura. Bendiciones, corazón. $20. Gracias.
Ya saben, tiktokeros, a partir de 100 puntos respondo. Por 3 rosas, 4 rosas, 5 rosas, no. Lo tomo como una donación. Y si no, envíen 100 rosas, cariño. Ya está. Vamos a ver. Amore, ¿cómo estás, amore? ¿Que eres italiana? Corazón, ella es italiana. Dice, hola, soy Rosemí del signo Acuario. Quiero saber si veré este mes a Charles de Virgo y si él quiere algo serio conmigo. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Amore. Rosemí del signo Acuario pregunta por Charles del signo Virgo, pero quiero una carta guía. La carta de la fuerza me dicen, cariño, tendrías que buscar primero claridad en tu vida, tiempo al tiempo también. Yo particularmente con la carta de la fuerza, yo siempre lo tomo como superar obstáculos, cariño. Y la carta de la fuerza también representa que tendrías que centrarte en algo nuevo. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Siento que las energías me dicen, tendrías que apostar por otra relación, pero la última palabra lo tienes tú, cariño. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a ver. Amore pregunta, Rosemire del signo Acuario y Charles de Virgo. Vamos a ver. ¿Se podrán ver este mes? Rosemi, perdón. Rosemi del signo Acuario. Rosemi del signo Acuario pregunta si Charles del signo Virgo en este mes se van a poder ver. Vamos a ver, corazón. La carta de la emperatriz, la carta de la justicia, la carta de la rueda, la carta del diablo y la carta de la templanza. Se van a ver en este mes. Pero si tú me preguntas, Richard, ¿esta persona quiere algo serio conmigo? No. Pero sí se van a ver en este mes, cariño. ¿Por qué te digo que no? Porque la carta de la templanza está mirando lo que es a la carta del diablo. Me dan a entender, corazón, como que tú de repente quieres que cambie esta persona, pero su energía, corazón, no es de querer algo serio. Posiblemente quiere lo que es una aventura, pasarlo bien, o simplemente las circunstancias no apremian para que vosotros dos tengan lo que es una relación seria, cariño. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel. Entonces, ¿qué me den a entender? Que este hombre, Charles del signo Virgo, se va a encontrar contigo, pero para vivir el momento, para pasarlo bien, para que disfruten ustedes. Pero esto no implica, cariño, que ya se casen ustedes, ¿vale? No. A lo mejor de repente, yo qué sé, tienen lo que es un encuentro muy especial. Los veo aullando. ¡Au! En plan lobos y en plan lobas. Pero nada serio, cariño. Nada serio. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Vamos a ver un mensaje del arcángel Gabriel que te dice. Rosemi del signo Acuario, por favor, ayúdenme. Un mensaje del arcángel Gabriel para Rosemi del signo Acuario. Rosemi del signo Acuario, un mensaje del arcángel Gabriel, solo para ti, ¿vale? No para Charles. Rosemi del signo Acuario, por favor, un mensaje, solo para ti. Dice, abra la puerta, cariño. Te está diciendo que deberías buscar otra oportunidad, pero te voy a leer el mensaje, ¿vale? Dice, ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido o elegida. Entonces, cariño, no te sientas mal si esta persona no te corresponde como una relación formal. Siéntete orgullosa, cariño, porque tú has amado, porque tú has entregado lo mejor de tu vida con esta persona. Ahora ha llegado el momento, cariño, que posiblemente tienes que pasar página y buscar una nueva oportunidad. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Porque puede ser, cariño, que lleves mucho tiempo así ya, que esta persona viene, se va, viene, se va, viene, se va. La última palabra lo tienes tú, mi querida Rosemi, del signo Acuario, con tu hombre del signo Virgo. Bendiciones, corazón. Muy bien. Estoy respondiendo con donaciones, tiktokeros. Déjense de ser tacaños o lo voy a poner velas negras. Ya está. Déjense de ser tacaños. A partir de 100 puntos, unas gafas para arriba. Si no, corazón, pues yo qué sé, estarán así todo el día escribiendo, cariño. Muy bien. Así aprenden taquigrafía, cariño. Mecanografía también. Es esto. Vamos a continuar.
Carmen dice, cariño, ¿se puede preguntar si la mujer que le hace mal a mi amiga es Luz del signo Leo o es Antonella? Ella no sé qué signo. Vamos a ver. A ver, cariño, hoy de verdad qué chismosas que son. Vamos a ver, Carmen pregunta. Pregunta, la mujer que lo está haciendo daño a su amiga Luz del signo Leo, vamos a ver, a su amiga es, vale, la mujer que lo está haciendo daño o la persona que lo está haciendo daño es, dice, Leo, es Luz del signo Leo, vamos a ver, o Antonella, no sabe cuál es su signo de Antonella. Luz del signo Leo, una carta y otra para Antonella. Vamos a ver, corazón. Me sale el mago. Cariño, las dos no la quieren, corazón. Pero la energía que veo más fuerte es de el signo Leo, ¿vale? La energía que veo más fuerte es del signo Leo, pero son las dos. Las dos lo tienen manía, corazón. Las dos simplemente no la quieren en este mundo, en esta vida. Bendiciones, cariño. Las dos. Vamos a ver. Dice, gente está leyendo donaciones a último gratis. Gracias, Anaí, corazón. Ella sabe ya cómo funciona. Gracias. Las dos, mi querida Carmen, son las dos, ¿vale? Bendiciones. Estoy respondiendo con donaciones tiktokeros. No estoy respondiendo gratis, ¿vale? A partir de 100 puntos. Es esto. Ya lo he dicho. Luego no me digan, Richard, te he donado lo que es una rosa. Me debes una pregunta. Por 1 céntimo, no. Por 1 céntimo no, cariño. Es una ofensa para mí que me den lo que es 1 céntimo. Para eso yo qué sé, me voy a trabajar al restaurante. Es así. Para mí es una ofensa 1 céntimo. Encima luego se enojan conmigo, me hacen un show, me dicen que soy maleducado y todo. Es así. No. Por 1 céntimo no, corazón. No voy a gastar garganta. A partir de gafas, si no, corazón, bendiciones. Y seguro que hay otras personas que le van a responder gratis. Seguro. Vamos a ver. No, hoy, Anaí, siempre en YouTube no me atacan, ¿vale? Pero en TikTok siempre, cariño. Me donan 2 rosas y quieren que le diga su vida con 2 rosas, con 2 céntimos, ¿vale? Y cuando lo digo no, es a partir de 100 puntos. Yo por 2 rosas no me voy a vender. Uy, me dicen de todo menos bonito. Me dicen de todo menos bonito. Con qué alegría lo dijiste, pero no, corazón. De verdad. Quieren que con 2 rosas, yo que sé, vaya, le planche, le cocine, yo que sé, le ayude con el amor y todo. Es que de verdad, tan barato me han visto. Tan barato me han visto, cariño. Es que de verdad, Richard, tú no tienes precio, Richard, ¿vale? Tú por 1 centavo te vendes. Es esto. No te quejes, pícale, dice, pícale. Mínimo 10 rosas. No, 100 rosas, cariño. 10 rosas son 30 céntimos. No me sale ni para el pan. Muy bien. Vamos a continuar, youtubers. Vamos a continuar. Está abierto lo que es el super chat. Y si no, cuénteme chisme, ¿vale? Vamos a ver. No te puedo creer. Sí, corazón, por 2 rosas. Me montan el pollo. Me montan el pollo y me dicen mal educado y todo. Por 2 rosas, los tiktokeros. Te paso unos panes, que sea marraqueta, el más grande, cariño, ¿vale? Que vale 1,50 €. Madre mía, dice. Siga abierto lo que es el super chat, youtuber, o si no, cuénteme algún chisme. Dice, ¿cómo te montan el pollo? Sí, corazón, sí, le soy sincero. Hoy, por Dios, se hacen las ofendidas, gordo rosa. ¿Qué pasaría si a lo mejor de repente como vosotras que me dan $20, $100, cariño? Tengo que pagarle el pasaje y traerlo a Barcelona. Es de verdad. Si me dan $100, cariño, yo qué sé, tengo que venderle el alma. Vamos a ver, dice, hola, una tacita de veneno, dice, veneno. Tani, corazón, ¿cómo estás, cariño? Una tacita de veneno, dice, vengo a compartirles que Géminis presente, Boas en el poder. Ay, Dios mío. Ay, los tiktokeros se han ido todos, cariño, solo quedan 3. Habían como 20, se han ido todos. Ha dicho, este no va a responder gratis. No voy a invertir tiempo en este chico, dice, me voy. Ay, por Dios. Muy bien, dice, aquí Argentina $20 duele, si no te los dono, dice. Yo entiendo, corazón, Argentina está pasando por un mal momento. Yo lo entiendo, cariño, ¿vale?
pero solamente es Argentina. No todo el mundo que me mire es Argentina, pero yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo el tema de Argentina. Vamos a ver, dice, mejor solo mal acompañado, Richo. Como tiene que ser Raquel, como tiene que ser cariño. Vamos a ver, cuénteme chisme, chicas. Yo que sé que su vida es perfecta. Dice que se vayan igual que no se... Ay, por Dios, Kiara está venenosa. Menos mal que eres del signo cáncer, Kiara. Menos mal. Amor y paz, pero veo que pareces Géminis ya. Está venenosa. Dice, maleducado. No, no, yo le digo como son. Vosotros saben que yo no me guardo nada. Yo tengo una boca muy grande. Hasta mi campanilla se ha visto. Dice, aquí en México no hay dólares, amigo. Pues ya está, cariño. 250,000 pesos mexicanos, creo que son como $20. Sí, cariño, porque cuando he hecho una consulta, alguna vez me dieron como 500, creo. 500 pesos, algo así. Pues ya sabes, haz la conversión, cariño. Haz la conversión para todo y arreglo, guapa. Lo puedes hacer para todo y arreglo. Richard, siempre nos das con la chancla. Claro, Coco. ¿Cómo estás, Coco, cariño? Hoy has venido, te siento tu energía más light. Te siento, yo que sé, misericordiosa, cariño. Eres como Munrana, la misericordiosa. El sistema te da la conversión. Claro, es así, Coco. Ellos saben, Coco. Ellos saben. Simplemente que quieren que lo recuerde. Dice, hola, Coco. Vamos a ver. Ya me lo pegó la tortuga con su indiferencia. Ya me lo pegó la tortuga. Claro, cariño, pasa. Cuando tú pasas de una persona están más en plan chicles, cariño, pero se enganchan ahí. Pero si tú de repente estás detrás de una persona rogando, esta persona te ignora más. Te trata como su pelpudo, cariño. Dice, son las velas negras, Coco. Son las velas negras, dice. A ver. No uso tarjeta, soy pobre. Tú no eres pobre, cariño. Si tú fueras pobre, corazón, no tuvieras internet, ni tuvieras móvil o celular o computadora. Yo sí conozco pobreza, porque yo antes no tenía ni para móvil ni para comer. Entonces tú no eres pobre, cariño. Eres una persona como nosotros. Ya está, es que de verdad. Ella no sabe de pobreza. Dice, soy pobre, pero tiene internet, tiene móvil, tiene computadora, pero es pobre, es pobre. Ay, Dios mío, tú no sabes de pobreza, cariño. Tú no sabes de pobreza, corazón. ¿Dónde está la chancla? Dice. ¿Dónde está la chancla? Estoy tentado, sinceramente. Estoy tentado. Soy pobre, dice. Y tiene internet. Ay, Dios mío. Y tiene internet. Ay, señor, señor, dice, me lo robó, dice, me lo robó. Ay, señor, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener tanta paciencia? Se llama clase media. Claro, corazón, eres de clase media, no eres pobre, cariño, ¿vale? Yo sí conozco lo que es pobreza. Yo he tenido tiempos en la cual me peleaba con mis hermanos por un pedacito de carne de este tamaño, cariño, de este tamaño, ¿vale? Entonces, eso es pobreza. Que dicen soy pobre, tengo internet, tengo el número 14, tengo el número 15, pero soy pobre, soy pobre. Ay, Dios mío. Dice, pobre con algún gustito caro. Ya veo, ya veo. Es un pobre light, ¿vale? Es esto. Son pobres lights, cariño, con luz, ya está. A ver, dice. Hay que dice, Richard conoció un novio de Arabia, pariente de Biladén. Richard, ¿cómo lo enamoro si nos repartimos los camellos? Ay, por Dios, cariño, no te recomiendo, corazón. No sé, salvo que a lo mejor de repente tú quieras compartir tu amor con 20 más, cariño, porque ellos es su costumbre. Tú vas a ser la cuarta mujer, cariño, ya está. No te recomiendo, corazón, no te recomiendo, ¿vale? Ellos tienen sus costumbres muy diferentes a las personas que viven lo que es en Occidente. Entonces no te recomiendo. Pero si tú quieres ser la número 4, pues adelante, cariño, ya está. El amor es libre, cariño. El amor es libre. Dice, no te metas con las árabes. Dice, jamás, cariño. Bueno, corazón, es que tienen sus costumbres. Yo, la mayoría de los árabes que conozco ya están en pareja ya. Desde muy niño ya tienen una persona ya en su vida. Ya tienen corazón. Entonces, vayan con cuidado, corazón, porque en el internet uno se puede crear una fantasía. Muy bien. Dice, en el África, claro, en África sí hay pobreza. En África, en algunos sectores o la mayoría sí hay pobreza, cariño.
Richard dice, tengo chisme, dame el chisme, Anaí, dame el chisme. Dice, ellos no reparten lo material, primero prefieren repartir y compartir. Coco. No te van a dar camello, Tania. No te van a dar camello, corazón. Ya está. Ella quiere camello. Ella se va por los camellos. Dice, es bueno que los ex de las parejas ofrezcan ayuda a opinión. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Si han quedado en buenos términos como buenos amigos, hay un cariño especial, sí. Pero mayormente, cariño, un ex te ofrece lo que es su ayuda porque te quiere comer, ¿vale? Lo siento, pero es así, porque te quiere comer. Pero si tú me dices, Richard, somos buenos amigos, tanto tiempo, me escucha, me conoce, pues entonces puede ser una excepción, ¿vale? Puede ser una excepción. Vamos a ver, dice, la mujer de tu pareja, ay, no te entiendo, la mujer de mi pareja. Vale, la ex mujer de tu pareja será. Ay, por Dios, que esto es poliamor. Esto es poliamor, cariño. Te has casado con un árabe. Te has casado con un árabe. Ah, ahora sí, la mujer de mi pareja me dice, bueno, corazón, en costumbres, ¿quién soy yo para criticar? No, bueno, la mujer de tu expareja, si a lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, puede ser que sea una persona que ve tu situación, que tú estás mal económicamente, y yo qué sé, corazón, puede ser una persona de buen corazón, ¿no? Bueno, cuando recibas algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, recíbelo con la mano izquierda. Recíbelo con la mano izquierda, ¿vale? Nada más. Si no hay nada que temer, ni cuenta se va a dar. Dice, yo quiero un sugar daddy. Corazón, vete a Holanda, cariño. En Holanda vas a conocer sugar daddies, pero así, cariño. Dice, hola Richard, me gustaría una consulta contigo. ¿Me puede dar en las... En cada lectura, en la descripción, tú vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Yo no entrego lo que es número en la primera, no, cariño, porque si no, ya me ha pasado ya. Te empieza a llegar un montón de información, todo el mundo escribe. No, 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 no. Yo prefiero hacer filtros, ¿vale? Tú me escribes en ese correo, corazón, y entonces yo te digo cómo funciona. Si tú quieres, acordamos y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Es esto. Dice Richard, ya voy a hablar sin hacernos consulta. Richard, ya también voy a hablar sin hacernos consulta. Ay, por Dios, la niña. Kiara, ve a Nápoles. Ay, Dios mío, Coco. Cariño, ¿qué hay en Nápoles, corazón? ¿Por qué lo quieres enviar a Italia, cariño? Ahí nos podemos encontrar en... Ah, Nápoles, Florida. Yo pensaba Nápoles. Ay, bueno, corazón, espero que lo pasen bien, cariño. Voten veneno, critíquenme, rájenme. Rájenme, cariño, ¿vale? Rájenme. Dice, Richard, no podés leer, estás trabajando. Tienes razón, cariño, tienes razón, ¿vale? A ver, que abran las donaciones o me voy temprano hoy día, que quiero ir al cine. Hoy quiero ir al cine, es viernes, cariño, y el cuerpo lo sabe. Y más tarde voy a entregar lo que es 3 lecturas bonus, ¿vale? Tienes razón, cariño. Tienes mucha razón, Anaí. Gracias por cuidar mis intereses, Anaí. Te quiero, cariño, te quiero. Richard, estás trabajando, no debes responder, dice. Me encanta, cariño. Tienes la maldad de Coco. Tienes la maldad de Coco, cariño, por Dios. Dios los crea y ellas se juntan. Cariño. Mentira, mi Coco es buena persona. Simplemente que a veces, yo qué sé, viene con una mala vibra y empieza a bloquear a todo el mundo. Empieza a bloquear a todo el mundo, cariño. No lo provoquen a Coco, no lo provoquen. Y más un día jueves, un día domingo, que esto está para reventar. Coco se pone nerviosa, ya no sabe ni lo que aplasta ya. Bloquea, bloquea, bloquea. Yo luego estoy viendo, digo, lo bloqueó por 300 segundos, lo bloqueó por 300 segundos, lo bloqueó por 300... Se pone nerviosa, cariño. Empieza a bloquear. Jorgelina, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás, cariño? Jorgelina Tarot. Chicos, apoyen el canal de Jorgelina Tarot, ¿vale?
Es muy buena con las limpiezas. Si quieren limpieza, vayan a Jorgelina Tarot. Ahí está conectada, cariños. Hagan un clic a su enlace. Dice, intereses te vamos a cobrar. Ay, por Dios, ella me resultó más venenosa. Ella me resultó más venenosa, sinceramente. Dice, solo SPAC, dice. Coco, para ti todo el mundo es SPAC, Coco. Cariño, para ti cuando tú vienes con una energía, no sé, porque yo lo noto, ¿vale? Yo lo noto cuando Coco viene guerrera y empieza a bloquear, empieza a bloquear, empieza a bloquear. Digo, ay, por Dios, está nerviosa, está nerviosa. Empieza ahí, como operadora de teléfono, cariño, empieza ahí, pa, 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 pa. La corona, tiene razón, cariño, la corona, solo con la corona. A ver dónde está, aquí está. A ver, vamos a ver. Pero yo siempre me divierto, ¿vale? Yo cuando hago lo que es el super chat, siempre me divierto. No voy a estar amargado si no me hacen donaciones, cariño. Yo siempre me divierto. ¿Cómo estás, primo Arnold? Saludos, bendiciones, primo. Muy pronto nos vemos. A ver, me voy a coronar. Para todos mis tacaños y tacañas que no hacen donaciones, para ellos. Para ellos. Dice, me alegras el almuerzo. Gracias, corazón. Dice, hazlo más seguido. ¿Sabes cuándo lo voy a hacer más seguido, chicos? Yo de aquí a dentro de una semana aproximadamente, le voy a decir la fecha, ¿vale? Me van a intervenir lo que es la nariz. Richard, ¿te vas a arreglar la nariz? No, cariño, yo estoy contento con mi nariz de dinosaurio. Yo estoy contento, cariño. A mí me encanta hacer narizón, sino que tengo el cornete muy desarrollado y entonces me van a hacer una intervención con radiofrecuencia. Entonces, me han dicho, puedes seguir trabajando, ¿vale? Puedes seguir haciendo tus videos, todo, pero creo que me voy a dar lo que es un descanso. Entonces, lo que voy a intentar hacer es directos. En esa semana voy a hacer solamente directos y posiblemente por ahí también voy a estar entregando lo que es el horóscopo semanal, ¿vale? Entonces, yo voy a estar poniendo lo que es en el muro, chicos. A tal hora voy a entregar lo que es el horóscopo semanal en el directo. Vosotros me apoyan, comparten y todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a descansar una semanita. Le voy a avisar, porque solamente falta, cariño. Yo que sé, que esté grabando y mi nariz se cuelgue, corazón, como un pavo. Llego al pavo. Dios mío, no. Mejor reposa. Por eso les digo, voy a intentar reposar y solamente haré directos, porque con los directos no me complico tanto. Pongo las cartas aquí y puedo ir más lento también, ¿vale? Entonces, es esto. Ya le estaré avisando, ¿vale? No me voy a arreglar la nariz, no, cariño, ¿vale? Porque le soy sincero, yo estoy contento con mi cuerpo, ¿vale? Es que me quiero tanto que me gusta mi nariz de pavo, de lagarto, me gustan mis orejas, me gusta mi boca, mi diente que se sale, también me gusta, es que me gusta todo de mí. ¿Qué quieren que le diga? Es esto. Me quiero mucho, cariño. Cuando yo me miro en el espejo digo, por Dios, pero tanta belleza junta no puede ser. Dice, estoy en Barcelona, ¿quieres que te vaya a cuidar? No te preocupes, cariño, no te preocupes, no es tan fuerte, pero gracias por tu apoyo, FL. Gracias, cariño, ¿vale? Muchísimas gracias, no te preocupes. Pero gracias por tu apoyo, corazón, eres un amor. Muchísimas gracias. Dice, cálmate, Richard, cálmate, dice. Cariño, yo tengo mucha energía, ya lo he dicho. Y mira que solamente tomo agua. Imagínate si tomara lo que es el café de Colombia, cariño, que es el mejor café, ¿vale? Pues entonces yo qué sé, me da algo, cariño, ¿vale? Me da algo. No, Richard, el mejor café es aquí de Europa. No, no, no. El mejor café de Colombia. Y mira que yo no soy colombiano, pero el mejor café de Colombia. Es como cuando dicen ironías de la vida, ¿no? Ahora voy a rajar. Voy a botar veneno. Lo siento, pero voy a botar veneno, ¿vale? Lo siento. No puedo más con esto ya. Déjenme ser. Dejen que me libere, cariño. Es como cuando dicen, el mejor chocolate está en Suiza. Ay, Dios mío. O en Bélgica. ¿Y de dónde lo traen el chocolate? No es de Latinoamérica, porque con el frío que hace en Suiza, en Bélgica, el chocolate no crece, cariño. El cacao no crece, son plantas cálidas. Ay, Dios mío. Entonces, el mejor chocolate está en Latinoamérica. Hello.
Ay, Dios mío, es que de verdad, yo cuando los escucho digo, es que no se ponen a pensar un poquito, no se ponen a pensar, el mejor chocolate está en Suiza, claro, pero la materia, el producto, cariño, viene de Latinoamérica o Centroamérica. Ay, Dios mío. No es suizo, no es suizo. El reloj sí. El reloj suizo sí, cariño, ¿vale? Eso sí. El reloj suizo, lo que es del César. Ya está. El mejor cacao en México también, cariño, por el clima. Es que el clima ayuda mucho. ¿Cómo pueden decir que en Bélgica está el mejor chocolate? Lo tratarán mejor, todo sí, ¿no? Pero el mejor chocolate, el mejor cacao es de Latinoamérica, Centroamérica o México, ¿vale? Entérense ya. Ay, Dios mío. Hoy estoy venenoso. Es que de verdad me da risa, sinceramente. Me da risa. Dice, no hables de mis adicciones, café y chocolate. Ay, Dios mío, la niña, sinceramente, es adicta, corazón. Las cosas como son, cariño. Las cosas como son, ¿vale? Es como si me dijeran a mí, la mejor paella está en Perú. Mentira, la mejor paella está en España, cariño, ¿vale? Es así. Aquí yo he conocido la paella. Entonces, la mejor paella, pues está en España. Las cosas como son. No traten de sacarle de su lugar. Ay, Dios mío. Muy bien. Diana dice, por eso que me encanta España, porque su comida es muy buena, cariño. No es parecido al Perú, pero está muy buena, ¿vale? Está muy buena, porque un día me fui lo que es a Holanda. No tienen gastronomía, lo siento, y mira que los quiero a los holandeses, pero no tienen gastronomía, cariño. Holanda no tiene gastronomía, pero la gente al menos conmigo se portaron muy bien, ¿vale? Me encanta Holanda. Si tendría países para elegir, uno de los países sería Holanda para vivir también, le soy sincero, ¿vale? Pero el frío, solo el frío, no me gusta. Vamos a ver, la gente no piensa, Richard dice, la gente no piensa. Claro, corazón, es que es eso. Es como si me dijeran el mejor postre, la mejor crema catalana. Yo qué sé. A ver, está en México. No, corazón. La mejor crema catalana está aquí en España también. Ay, Dios mío. Hoy estoy venenoso, hoy estoy venenoso. A ver, ¿qué me dicen? La comida mexicana, buenísimo, me encanta, ¿vale? Esos taquitos, esos frijolitos, ay, por Dios, qué rico, ya me dio hambre, creo que hoy me voy a comer comida mexicana. Me encanta, corazón, me encanta, yo le soy sincero, ¿vale? La comida mexicana me encanta, la comida peruana me encanta, son mis orígenes, la comida mediterránea me encanta también, le soy sincero, ¿vale? Entonces, ¿qué le puedo decir, cariño? Vamos a ver, me dicen. A ver, Diana pregunta, ¿se podrá dar el encuentro con Wilfredo Maldonado de Libra y Diana Ospina de Géminis? Vamos a ver. ¿Se podrá dar el encuentro con Wilfredo Maldonado de Libra y Diana Ospina de Géminis? Que Dios universo me ayude. ¿Habrá un encuentro con Diana del signo Géminis y Wilfredo Maldonado de Libra? Vamos a ver, cariño. La carta de los enamorados, la carta del emperador, la carta del mundo, la carta del juicio, la carta de la estrella. Sí, cariño, se va a dar un encuentro, ¿vale? Tienes que visualizar, tienes que empezar a crear con tu mente que todo lo bueno va a llegar lo que es a tu vida. Entonces, me dicen que sí. Pero tienes que tener fe, porque si tú no tienes fe, cariño, pues simplemente por más que las cartas digan algo, al final se bloquea. Pero me dice que sí, ¿vale? Ve visualizando qué día quieres encontrarte con esta persona, cómo quieres encontrarte, qué quieres hacer con esta persona. Richard, ha habido luna llena, ¿qué hago? Aulla, cariño, tienes que aullar como loba. ¿Se acuerdan que hubo una consultante que me dijo, no me acuerdo quién era, de aquí un besote, cariño, pero me reí mucho con tu pregunta, dice, Richard, ahora que hay luna llena, ¿qué vamos a hacer? Pues aullar, lo digo, tienes que aullar como una loba. ¡Au! Tienes que aullar, cariño, me pregunta. Ahora que va a haber luna llena, ¿qué debería hacer? Aullar, cariño. Tienes que aullar como loba. Muy bien, Coco, $10, dice. Rishi, relax, dice. ¿Qué me viene los próximos 3 meses? Ay, cariño, por Dios. Es mi energía, cariño. Es así, soy muy intenso. Soy como vosotras cuando me dicen, Richard, ¿va a venir mi ex? Igual, cariño, soy intenso. Vamos a ver. Coco,
Carta guía, carta consejo en los próximos 3 meses. Coco, carta guía, carta consejo en los próximos 3 meses. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querida Coco. La carta del emperador, cariño. Es importante, mi querida Coco, que no te cierres en tu mundo, me dicen, ¿vale? Es importante que sepas escuchar también a los demás, porque tenemos lo que es la carta del emperador. También, la carta del emperador también representa lo que es al signo Tauro, cariño. La carta del emperador también representa lo que es una carta de trabajo o de esfuerzo, ¿vale? O te viene mucho trabajo o simplemente en los próximos meses para que tú puedas lograr algo, vas a tener que dedicar mucho tiempo de tu vida, cariño. El otro mensaje también con la carta del emperador, mi querida Coco. Si tú de repente tienes algo que resolver con una persona y por X motivo, de repente tú me dices, Richard, no quiero hablar con esta persona, es importante que lo escuches. Busca los colores de la vida, me dice mi querida Coco. No te cierres en tus ideales, cariño, porque eres Tauro y a veces Tauro, corazón, le cuesta, a veces son muy tercos y muy tercas también. Es importante que escuche los consejos, es importante que escuches a esa persona, es importante que hagas caso de tu intuición en estos próximos 3 meses. Vamos a continuar, vamos a ver Coco. Que Dios universo me ayude. Richie, relax, chill out, dice. Me encanta, Coco. A ver, Coco, vamos a continuar. Vamos a ver, Coco, en el trabajo. ¿Qué me dicen? La carta del Papa. Posiblemente en el trabajo, corazón, te va a llegar lo que es una propuesta o de repente vas a hablar algo relacionado con el trabajo. Algo que te conviene, ¿vale? Porque sale lo que es la carta del Papa. Si tú me dices, Richard, no tengo trabajo, ¿tú piensas que me van a llamar de una empresa para un trabajo formal o de lo que tú estés buscando, cariño? Sí, en estos próximos 3 meses algo se concreta relacionado con el trabajo. En el amor, cariño, o simplemente si te ofrecen lo que es un trabajo, va a ser verdadero, ¿vale? En el amor, mi querida Coco, en el amor, relax, me ha dicho. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta del diablo, corazón. Tienes que perdonar, tienes que soltar, deja de estar perdiendo tiempo posiblemente en energías innecesarias. Yo por el momento, corazón, veo que tienes que sanar algo, que tienes que curar algo, lo que es en el amor. La pregunta, mi querida Coco, porque la carta del diablo es como un resentimiento también. Aparte de tu ex, ¿estás sola, Coco, o tienes pareja? Me sale la carta del diablo, corazón. Aparte de tu ex, ¿estás sola o tienes pareja, Coco? A ver, corazón, ya ni hablo de eso, dice. ¿Estás sola o tienes pareja, Coco? Yo diría que estás sola, porque me sale la carta del diablo. Conociendo a alguien, vale, entonces estás sola. Sale la carta del diablo, corazón. Es importante que si estás conociendo a alguien, no metas a todos en el mismo saco, porque la carta del diablo, cariño, es una carta también que puede estar lo que es a la defensiva. Es importante, cariño, que vivas las cosas sin tantas preocupaciones, no te tomes a pecho las cosas, me dice mi querida Coco. Si tú estás conociendo a esta persona, yo por el momento lo único que veo, cariño, es algo más pasional o gusto. No veo una relación formal, al menos en estos 3 primeros meses, mi querida Coco. Mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, mensaje del Arcángel Gabriel. Y luego voy a responder a Patricia Hayen. Dice, ego, cariño, tú me dices, Coco, que ya has perdonado, que ya no piensas en eso. Pero ¿por qué me salen cartas de rencor, de resentimiento, mi querida Coco? Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra, Coco. Dice, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego, ¿vale? No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego que solo lo desea hacerle desgraciado o desgraciada, cariño. Es importante, mi querida Coco, que veas la vida con amor en estos 3 primeros meses. Es importante, cariño, que creas en la humanidad, que creas en el amor, que creas en los demás, Coco, ¿vale? Deja a un lado lo que te han hecho en el pasado y tienes que soltar y confiar en ti. Te quiero, Coco. Tú me dices que ya has pasado página, pero a mí me sale un resentimiento en tu vida, cariño. Ya de repente está lo que es en tu corazón o en estos 3 primeros meses me sale un resentimiento.
Esa energía, cariño, no es bueno porque esa energía afecta tu templo, afecta tu cuerpo, tus energías. Te recomiendo, si a lo mejor de repente tú estás pasando por esto, hazte una pequeña limpieza, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, cariño. Resentimiento familiar, cariño, tienes que olvidar ese resentimiento familiar porque te estás haciendo daño tú, mi querida Coco, ¿vale? Te quiero, corazón. Tú sabes que yo te quiero, Coco, aunque a veces bloquees a todos. Bien. Dice, Patricia Cayen pregunta, hola Richard, ¿qué me espera para el mes de septiembre? Virgo, yo tengo que hacer un super chat hablando del mes de septiembre. Ya me di cuenta, ya todo el mundo está muy impaciente. Tiene lectura bonus, Virgo, hoy día. Tiene lectura bonus, míralo. Y la lectura de Escorpio, cariño, que he hecho también, ha sido pero muy impactante. Me he quedado a cuadros, cariño. Escorpio, si estás escuchando, Escorpio, tienes que ver la lectura de hoy día que voy a colgar, porque hay algo que no está yendo bien. Vamos a ver. Patricia Cayen pregunta, ¿qué me espera en este mes de septiembre? Carta guía, carta consejo, signo Virgo. Patricia Cayen del signo Escorpio. La carta del diablo, corazón. Ten cuidado en estos meses o en este mes de septiembre, perdón, con tus impulsos, posiblemente también con los malos entendidos. Antes de tomar lo que es una decisión, piensa, medita. No es bueno tomar lo que es una decisión con la cabeza caliente, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del diablo, corazón. La carta del diablo. Posiblemente también puede ser que se van a estar acercando muchas personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio en tu vida, o puede ser que ya tengas en tu vida a alguien del signo de Capricornio. La carta del Papa, la carta del Emperador, la carta de la Torre, la carta de la Fuerza, la carta del Loco. También es un mes de decisiones, cariño. Es un mes en el cual tú tienes que empezar ya a desligarte de situaciones del pasado. Llevas mucho tiempo posiblemente con un sentimiento, con un resentimiento o con un recuerdo de una situación. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del Papa y la carta del Emperador. Tenemos lo que es la carta de la Torre en el presente, en el mes de septiembre. Tienes que soltar aquello, corazón, que te está martirizando, aquello que te está poniendo nerviosa o que simplemente te está bloqueando lo que es tu vida. La carta de la fuerza y la carta de loco. Me dicen, luego del mes de septiembre, cariño, tú vas a empezar algo nuevo, lo que es en tu vida. Puede ser de repente amor, trabajo, proyectos, nuevas amistades, etcétera, etcétera. Pero lo más importante en esta lectura, mi querida Patricia, es importante que tú sueltes aquello que no te aporta ni oficio ni beneficio. Tienes que soltar, tienes que hacer cambios, cariño. Tienes que desligarte de aquello que simplemente te bloquea en la vida. Carta del Arcángel Miguel. Vamos a ver, cariño. Patricia, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Patricia, que Dios universo me ayude para Patricia. Vamos a ver. Patricia del signo Virgo, por favor, en el mes de septiembre, un mensaje del Arcángel en el mes de septiembre. TikTokeros, a partir de 100 puntos respondo, ¿vale? Unas gafas. Manifieste sus sueños. Aquello que modela en sueños se materializa en su vida. Así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos. Entonces podrá materializar sus sueños más importantes. Despeje de obstáculos su camino, corazón. Lo que te he dicho, lo que te he dicho. Tienes que recuperar tu fe en este mes de septiembre para que se pueda cumplir tus sueños o tus deseos, pero sueños y deseos positivos. Si tú me dices, Richard, yo lo que estoy pensando es que por favor mi ex deje a su pareja, eso no se va a cumplir, ¿vale? Tiene que ser sueños positivos. Siento que los arcángeles, siento que Dios y el universo te quiere dar lo que es un regalo, pero tienes que saber trabajar las energías. Te quiero, cariño. Bendiciones. $10. Gracias. Tengo otra donación. Dice, Bigwer, pregunta. Rogelio del signo Libra, ¿cómo mira en el amor en general? ¿Qué puedo hacer para que el hombre correcto llegue a lo que es a mi vida? ¿Qué puedes hacer, cariño? Es muy simple. Amor propio, corazón. Soltar cosas del pasado. Centrarte en lo que es en tu evolución, en tu crecimiento. Solo de esta manera van a llegar personas a tu vida. ¿Por qué?
El ser humano, cariño, siempre busca seguridad y esto está plasmado en nuestro ADN, corazón, desde la era de piedra, ¿vale? ¿Qué hacía el hombre primitivo en ese entonces, cuando no había casa, aire acondicionado, celular? Pues se refugiaba lo que es en cavernas, cariño, en cuevas. Siempre busca la seguridad. Si tú de repente en estos momentos, por cosas que tú estás pasando, decepciones o por cualquier aspecto de tu vida, te vuelves una persona insegura, nadie se va a acercar a tu vida. Lo único que vas a traer, cariño, son más inseguridades en tu vida. Cuando tú recuperas lo que es tu poder, cuando tú recuperas tu confianza, todo vuelve a tu vida. Lo mejor llega a lo que es a tu vida. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Rogelio de Libra, ¿cómo miré en el amor en general? Que Dios universo me ayude. Rogelio del signo Libra. Rogelio del signo Libra, carta guía, carta consejo. ¿Cómo le irá en el amor en general? La carta de la luna, cariño. Pregúntame de amor cuando empiezas a tener claridad en tu vida, porque tenemos lo que es la carta de la luna. Todavía posiblemente hay un recuerdo, hay un sentimiento o simplemente corazón. Puede ser que tú en estos momentos tienes algún tipo de dolor o de tristeza o de inseguridad. Entonces, cuando tú me preguntas cómo me va a ir en el amor de una forma general y me sale lo que es la carta de la luna, entonces tienes primero que sanar o tienes primero, cariño, que rectificar algo. Cuando tú empiezas a sanar, cuando tú empiezas a recuperarte, pues entonces ya preguntas cómo te va lo que es en el amor de una forma general. Porque tengo la carta de la luna, cariño. La carta de la luna me dice, en estos momentos tú, mi querido Rogelio del signo Libra, no estás preparado para una relación. Tienes que sanar. Voy a continuar, ¿vale? La carta del carro, la carta de la muerte, la carta del mundo, la carta del juicio, la carta de los enamorados. Me dicen, si tú decides rescatarte, porque la carta del carro significa lo que es un rescate, significa lo que es un avance, en base a tu intuición, en base a tu desarrollo, tenlo por seguro que resurge lo que es un renacimiento. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte no tiene por qué ser lo que es una carta negativa. La carta de la muerte es una carta de renacimiento. La carta del mundo me dicen, solo de esa manera, pues entonces te va a llegar lo que es el amor, cariño. Una persona que puede ser de elemento tierra, como también puede ser una persona que tú conozcas a través de las redes sociales, porque la carta del mundo también representa lo que es el internet o una persona que está fuera de tu zona de confort, que hay una distancia. La carta del juicio y la carta de los enamorados, cariño, me dicen, una vez que tú has superado todo esto, tenlo por seguro que en el futuro, no ahora, en el futuro, cariño, vas a encontrar una persona como Dios manda. Estamos hablando de almas gemelas. Bendiciones, cariño. Empieza primero con tu recuperación y luego me preguntas del amor, cariño. Vamos a ver. Un mensaje del arcángel Gabriel, yo lo digo con todo el corazón del mundo, ¿vale? No vayas a pensar que eres la primera o la última persona que ha pasado este tipo de circunstancia. A mí también me han engañado, me he quedado solo, he sufrido, he estado de cantina en cantina, cariño. Me he recorrido todos los bares de Barcelona, cariño. Y como dicen en mi querido Perú, por las puras. Muy bien. Dice, magia de las palabras, mi querido Rogelio. Todas las palabras que piensa y que expresa se arraiga en su chakra de la garganta. Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, dice, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto en tu vida. Entonces, me dicen, todo lo que salga de tu boquita, cariño, tiene que ser buena energía, buena vibra. Vamos a suponer que tú de repente tienes lo que es una decepción en el amor y dices, espero que nunca sea feliz, espero que nunca encuentre a nadie, ¿vale? Quiero verlo arrastrado. Eso es mala energía. Tú lo que tienes que decir, deseo que sea feliz y deseo que llegue algo bueno, algo renovado, lo que es a mi vida. Hazte una pequeña limpieza, tienes que hacer cambios en tu vida también. Bendiciones, corazón. Ya está. Muy bien. Tenga mucho cuidado con lo que piensan, tenga mucho cuidado con lo que desean. Es muy importante, ¿vale? Tenga mucho cuidado. Muchas veces, cariño, recuerda que la vida es como un boomerang. Todo lo que nosotros lanzamos, al final se nos devuelve, cariño. Esto es el cielo y esto es el infierno. Entonces, si tú quieres que te lleguen cosas buenas, empieza a lanzar cosas buenas al universo, al espacio, cariño. Solo de esta manera te va a llegar lo mejor en tu vida. Bendiciones, cariño. Te acordarás
te acordarás, Libra, te acordarás que cuando tú empiezas a recuperar tu fuerza, cuando tú empiezas a recuperar tu autoestima y te olvides del pasado, todos regresan, hasta tu ex, cariño, hasta tu ex. Pero posiblemente que cuando pase esto, tú ya no quieras saber nada de esa persona. ¿Por qué? Porque te quieres a ti mismo. Te va a pasar como me pasa a mí, cariño. Cada vez que yo me miro en el espejo, digo, por Dios, pero qué bello soy. Magnífica creación del divino. Aunque sea horroroso para otros, pero me da igual. Aunque sea feo para otros, pero yo digo, por Dios, pero cuánta belleza junta, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Cariño, ese es amor propio, corazón, muy bien. Vamos a continuar. A ver, me dice, mi querida Brenda dice, Richard, ¿mejorará Juan de Capricornio? Es mi alma llama, ¿mejorará nuestro matrimonio? Brenda de Virgo, ¿vale? Vamos a continuar, un poquito de agua. Me quedo sin voz y como hablo como una cotorra, peor. A ver, vamos a ver. Mi querida Brenda pregunta, ella es del signo Virgo, si las cosas van a mejorar con Juan de Capricornio. Vamos a ver, corazón. Brenda del signo Virgo pregunta si las cosas van a mejorar con Juan de Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Para mi querida Brenda del signo Virgo, arriba Argentina, corazón, un gran país. Debería ser todo el mundo una cadena de oración para que las cosas empiecen a mejorar lo que es Argentina, corazón, ¿vale? Porque es un gran país, no debería estar como está, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Dice Brenda, pregunta del signo Virgo, ¿van a mejorar las cosas con Capricornio? Juan de Capricornio, vamos a ver, cariño. La carta del juicio habla de un cambio, de un renacimiento, pero vamos a ver si es positivo o no. La carta de los enamorados, la carta del carro, la carta de la fuerza, la carta del mago. Va a mejorar, cariño, va a mejorar. Pero tenemos lo que es la carta del carro en el presente. Me dicen, es importante buscar claridad, es importante rescatarse, es importante apostar por la pareja, por la familia. Es importante también que se dejen de estar comiéndose la cabeza o estar recordando situaciones del pasado. Si a lo mejor de repente, mi querida Brenda, hay algo que te martiriza referente a Juan de Capricornio, olvida eso y apuesta por el amor. Me dicen que va a mejorar, pero tienes que ayudarte, ¿vale? Bendiciones, Brenda. Gracias por tu apoyo, corazón. Aún estando económicamente mal, los argentinos siempre me apoyan y por eso que los quiero mucho. Bueno, Perú y Argentina siempre se han apoyado, cariño. Es así. Si no, pregunten a los ingleses. Ay, Dios mío. Richard, ¿qué culpa tengo yo que sepa tanto? ¿Qué culpa tengo yo? La guerra de las Malvinas, cariño. Los únicos que lo apoyaron al 100% fuimos nosotros, los peruanos. Muy bien, ya está. Vamos a continuar. ¿Qué culpa tengo yo que sepa tanto? Es que de verdad tengo que sacar información por algún lado. Tanto leer voy a terminar loco. A ver, dice, mi querida Coco dice, Greg y yo no moriremos juntos y viejitos. ¿Aparecerá alguien más para mí? Greg y yo. Ay, por Dios, Coco, cariño, ya he notado que tu energía está como muy soñadora. Me pregunta si con su hombre Greg y ella van a morir juntos y de viejitos. Ese es un deseo muy bonito. Si tú quieres que esto pase, mi querida Coco, todos los días tú tienes que visualizar que estás junto a esta persona. Siempre tienes que entregar al universo, cariño, energías buenas, positivas. Solo de esta manera tú vas a envejecer con tu hombre de viejitos, cariño. Qué bonito, corazón, qué bonito, de verdad. Es un deseo que mucha gente quiere, pero que lamentablemente muchas veces no se cumple, ¿no? Pero cariño, pues si tienen la suerte, bienvenido. Lo importante es el amor propio, ¿vale? Vamos a ver, Coco. Vamos a ver. ¿Aparecerá alguien más para mí? Ay, Coco, pues esa pregunta ya estás dudando ya, Coco. Cuando tú dudas, las cosas se retrasan. Vamos a ver, mi querida Coco. Greg y Coco van a morir juntos de viejitos. Ay, de verdad, Coco,
estás melodramática. Vamos a ver. La carta del juicio, la carta de la estrella, la carta del sol, la carta del carro y la carta del mago. Vosotros van a mantener contacto y comunicación por cualquier medio. Entonces, cariño, esta persona está lo que es en la historia en tu vida, ya sea como pareja, ya sea como amigo, ya sea como amantes, etcétera, etcétera. En cuestión de respuesta es un sí, cariño, ¿vale? Tu otra pregunta es, ¿hay alguien más para mí? Esa pregunta es una pregunta como si fuera un arma de doble filo. Nunca debes preguntar esto, cariño. Coco del signo Tauro, ¿hay alguien más en su vida? Coco del signo Tauro. Vamos a ver. En cuestión de respuesta me dice, va a depender de ti, cariño. Dependiendo de tus decisiones o de que tú vayas soltando a algunas personas, pues entonces posiblemente llegaría. Va a depender de ti, cariño. En pocas palabras me dan a entender que sí, hay otra persona para ti, pero va a depender de lo que tú elijas. Bendiciones, Coco. Muy bien. A ver. Dice, Coquito, ¿cómo estás, corazón? Dice, yo la víbora, yo Géminis y Leo, tuvimos un intercambio de mensajes por la mañana. ¿Cómo lo tomó y cómo se encuentra con respecto a mí? Consejo. Vale, corazón. Ay, mi querida Coquito, corazón. ¿Quieres que te confiese algo, Coquito? Cuando yo escucho tu voz, porque alguna vez hemos tenido lo que es la lectura personal, me recuerdas mucho a la voz de mi tía Carlita que está en Estados Unidos. Te soy sincero, tengo una tía que está en Estados Unidos y me recuerda mucho la voz. Y entonces, aunque no te conozco por la cara, cariño, solamente por tu voz, es como si hubiera algún tipo de parentesco de familia. Entonces, yo lo que te digo te lo voy a decir de corazón, sobre todo para que te protejas, ¿vale? Pero al final la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Es algo que recién lo acabo de decir, pero me recuerda mucho a mi tía Carlita, cariño. Y de vez en cuando mi tía Carlita se acuerda de este loco y me saluda. De vez en cuando, ¿vale? Porque también está tareada, tiene muchas cosas, yo también tengo mi vida, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver Coquito 23 del signo Géminis y Leo. Tuvimos un intercambio de mensajes hoy por la mañana. ¿Cómo lo tomó y cómo se encuentra con respecto a mí? ¿Cuál es la energía de Leo en estos momentos? ¿Cuál es la energía de Leo en estos momentos, cariño? La carta de la templanza. Veo que esta persona está tranquilo, esta persona está buscando la forma de que vosotros dos se pongan de acuerdo o que las aguas se calmen. ¿Por qué? Porque la carta de la templanza es una carta de paz, es una carta de armonía, ¿vale? En pocas palabras, nos dan a entender que posiblemente está recapacitando las cosas, porque es una carta de armonía, es una carta de paz. Voy a sacar más cartas. La carta del Papa, la carta del loco, la carta de la rueda, la carta de la fuerza y la carta del mago. Pero es una persona, cariño, como tenemos la carta del Papa que está fuera de la lectura, posiblemente puede ser que quiere poner las cosas en orden o va a estar calmado o calmada. ¿Para qué? Para que tú también te calmes un poco, ¿vale? Es como que lo usa también lo que es a su favor. ¿Por qué? Porque la carta del Papa está dando la espalda a lo que es a la carta del loco y está fuera de la lectura. En pocas palabras, lo que yo te puedo decir es una persona que sabe que en estos momentos tú estás siendo muy fuerte, tú estás siendo muy radical y sabe que a lo mejor de repente si se porta chulo, pues simplemente tú le vas a mandar a pelar espárrago. ¿Me entiendes, no? Entonces, la carta de la fuerza y la carta del mago, pero veo que él sigue teniendo lo que es el control de la energía. ¿Por qué? Porque la carta de la fuerza representa lo que es a Leo y la carta del mago representa lo que es su poder. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si tú me dices, Richard, nosotros vamos a terminar, yo por el momento no veo que vosotros terminen. Yo lo que veo que Leo quiere tener el control de la situación y en esta semana, en estos días, pues esta persona, cariño, te va a dar toda la razón para que tú te calmes, pero luego él va a querer tener el control de la situación. Eso es lo que te digo, ¿vale? Entonces, no es que no lo veo como una energía mala, no, lo veo como una persona, pues, que quiere tener el control de tu vida, ¿vale? O que se siente de repente con ese derecho de que puede controlar lo que es tu vida. Siento esto. Pero ¿por qué no lo veo como una persona mala? Porque al final la última palabra lo tienes tú, cariño. Esta persona puede decir muchas cosas,
¿vale? Yo te controlo, yo qué sé, ponte a bailar lo que es el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, guau, guau, guau. Pero si tú no quieres, cariño, tú no bailas el baile del perrito y bailas la Macarena, cariño, baila que canta tu alegría, Macarena. ¿Me entiendes o no me entiendes? Coquito, esta persona, mi querida Coquito, esta persona se va a calmar. Esta persona, cariño, va a intentar de que tú se te baje esa energía, se te baje ese resentimiento o esa ira que tú tienes. ¿Por qué? Porque le conviene, le conviene. No veo lo que es una separación, no. Veo que esta persona luego, una vez que las cosas se calmen, pues entonces otra vez se repite los juegos del hambre. ¿Ya me entiendes, no, Coquito? ¿Me entiendes, corazón? Vamos a ver. Mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo. Cuando tomo control de mi mente y cierro mi corazón, no hay marcha atrás. Vale. Posiblemente puede ser que esta persona no conoce esa parte que tú me estás hablando, mi querida Coquito, ¿vale? Pero esta persona dice, ahora me voy a calmar. Ahora le voy a dar lo que es la razón. Porque si yo le doy la contra a Géminis, pues simplemente Géminis me va a mandar a pelar espárrago. Es una persona muy inteligente. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen, corazón? Vamos a ver, cariño. Mensaje del arcángel Gabriel. Mensaje del arcángel Gabriel. Mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón. Uy, me salen muchas, cariño, solamente uno. Mensaje del arcángel Gabriel. No conoce. Eso es cierto. Ahí no te discuto, ¿vale? No conoce a los Géminis. Eso es cierto, cariño. Ahí no te discuto. Yo particularmente no quiero tenerte de enemigo, te soy sincero, ¿vale? Porque ya los conozco como son ya. Entonces, pero eso es cierto. Eso es cierto. No conoce a los Géminis. Dice, armonía del corazón. La armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su cuarto chakra. Para alcanzarla, debe proceder a liberación de las kármicas, dice. Kármicas. Esa palabra kármica lo entendí por Coco. Dice, la meditación y la visualización son preciadas herramientas que le ayudarán todo a lo largo del proceso, cariño. Entonces, tú tómalo como tú quieras, mi querida Coquito. Tú tómalo como tú quieras, pero a mí con esta carta me dice, primero tú, segundo tú, tercero tú. Tú tienes que buscar lo que es la armonía en tu corazón y si esto implica que tienes que hacer filtros en tu vida, pues adelante. Me dicen que primero la prioridad eres tú. Es esto, ¿vale? Kármica, según Coco, una vez me hizo una pregunta, ¿vale? Mi Coco, cariño, la Coco Chanel, la pituca, la duquesa, cariño, la que para bloqueando a todo el mundo. Coco un día me preguntó qué piensa la kármica. Yo decía, ¿quién es la kármica, cariño? La kármica era prácticamente la otra persona, pues. Es esto. Entonces, en este caso, cariño, la bloqueadora es. En este caso, la kármica, cariño, o la persona kármica es la otra persona. Te está diciendo que tienes que liberarte de las personas kármicas. Es esto, ¿vale? Sí, corazón, la Coco Chanel, la pituca, la diosa, la duquesa, la única, la poderosa, la bichota, la Karol G, cariño, que cuando viene un poco, yo qué sé, enojada de casa porque hay mucho tráfico cuando conduce, porque siempre está conduciendo, ¿vale? Empieza a bloquear. Coco, ¿dónde estás, Coco? No te veo, te extraño. Dice los vampiros energéticos, ese mismo, dice, todos hemos sido kármicas. Corazón, Coco, aquí está Coco. Pues eso lo aprendí de Coco, cariño. Dice, ¿por qué me pregunta la kármica? ¿Por qué me dice la kármica? No entendía. Pero me enseñó, cariño, de todos aprendemos algo. Todos somos maestros de vida. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden también algo de mí. Pero todos somos maestros de vida, ¿vale? Entonces, cariño, hay que aprender entre nosotros. Dice, la nueva Rubí. Ay, la nueva Rubí, no, corazón, Coco no es Rubí. Hay muchas Rubí por aquí, pero Coco no es Rubí, cariño. No, no, no. Coco no es Rubí. Hay mucha Rubí por aquí, pero Coco no es Rubí, corazón. Muy bien. Perdón por la garganta. Vale.
Hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe. Voy a responder unas cuantas gratis y me voy, cariño. Quiero ir al cine. Muy bien, porque estoy estresado, ¿vale? Mañana tengo que ir al vapor para que se me salga la secreción de la nariz. Tengo que ir preparándome, cariño. Me van a rectificar mi nariz de dinosaurio. Así voy a venir la otra semana, así, perfiladito, cariño. Nariz de puntita voy a venir así, ¿vale? Me voy a sentir pituco, me voy a sentir pituco. Oh, mentira, corazón. Es internamente. A lo mejor mi nariz va a estar el doble. Corazón, porque cuando te interviene tu nariz está el doble. Voy a estar así. Muy bien. Vamos a ver, voy a responder. Para mis youtubers primero, ¿vale? Son prioridad. Los tiktokeros no me han dado ni una rosa. Es que de verdad, no cambian los tiktokeros. Nunca cambiaré, dice. A ver, tengo otra pregunta de Coquito 23. Luego de Coquito 23 termino. Dice, tuve un sueño que tenía una enfermera en casa y me preguntó cómo estaba. Me dijo que revisara mi brazo y tenía sangre y un líquido blanco. ¿Qué significa? Vale. En primer lugar, la sangre significa robo o estafas, cariño, ¿vale? Creo que va muy bien con tus preguntas. La sangre, cuando vosotros sueñen sangre, significa robo o estafas o pérdidas económicas. Entonces, la enfermera, pues simplemente puede ser ese ser de luz que te está diciendo, cuidado, cuidado. No es enfermedad. Si tú de repente soñaras lo que es agua sucia o que estás de repente con ropa muy vieja, ropa muy sucia, te diría lo que es enfermedad. Pero en este caso, cariño, no. En este caso es estafa. Es estafa, robos o pérdidas económicas. Esa es tu pregunta. Un mensaje del oráculo tenía forma, dice, del bien y del mal. Es estafa, cariño. Estafa, robos, pérdidas económicas. Tienes que ir con cuidado, ¿vale, cariño? Un mensaje del oráculo, del arcángel Gabriel. Y voy a responder gratis. Dice, amor incondicional. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Sea receptivo al amor que se le ofrece. Entonces, el amor incondicional, cariño, nos dicen, cuando uno ama de verdad, lo único que quiere es proteger a la otra persona sin pedir nada a cambios. Irónicamente, sin pedir ningún tipo de favores, cariño, ¿vale? Creo que está siendo clara la lectura, Coquito 23. Bendiciones, cariño. Muy bien. Pues entonces, cariño, tienes que hacer caso a tu intuición, ¿vale? Si estás desarrollando el tercer ojo, haz caso a tu intuición, Coquito. Dice Richard, un mensaje de mis guías. Virgo, Patricia Hayen del signo Virgo. Un mensaje del arcángel Gabriel. Patricia Hayen del signo Virgo. Un mensaje del arcángel Gabriel. Patricia Hayen del signo Virgo. Vamos a ver. Dice, Reino de los Ángeles. Su energía cuenta con 3 nuevos guías espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le pida que obra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su vida. Entonces, cariño, siento que tienes 3 ángeles que te están cuidando. Es importante que actúes en la vida con amor y con compasión, cariño. Como dicen esa frase, amor con amor se paga. Todo lo que tú siembras, al final vas a cosechar. Bendiciones. Dice Susana G del signo Escorpio, dice, a ver, dice una cartita, Susana G del signo Escorpio, ¿qué le espera con Manuel de Capricornio en este mes? La carta de la justicia, tomar decisiones, cariño. En este mes, tomar decisiones con respecto a lo que es en el amor con esta persona, ¿vale? A Richard me hubieras dicho que me va a comer. No, tienes que tomar decisiones. Dice Sandy, Richard Bello, porfa dime, ¿vendrán mejoras económicas en mi vida? Soy Libra. Sandy del signo Libra pregunta, ¿vendrán mejores económicas en su vida? Ten confianza, ten fe en ti misma, cariño.
Tienes que visualizar eso, porque si tú dudas, no te llegará. Sandy del signo Libra. Vamos a ver, corazón. La carta del emperador, la carta de la sacerdotisa, la carta de la muerte, la carta de la rueda, la carta de la fuerza. Sí, me dicen que a partir del mes de noviembre, cariño, posiblemente tu mejora económica va a empezar a mejorar. Un momento que me quedo sin batería. Muy bien. A partir del mes de noviembre, cariño, va a haber mejoras económicas para ti. A ver, ahora lo voy a apagar la luz. A partir del mes de noviembre. Bendiciones, corazón, que tengo poca batería. Mi móvil ya no, la batería ya no dura ya. A ver quién me regala una manzana para su profesor. Que sean 14, ¿vale? A ver. Dice, vamos a continuar. Dice, Laura Olivos, mi estimado, soy Richard. Mi estimado Richard, soy Laura de Libra. ¿Siente amor por mí, Carlos de Leo? ¿Qué siente Carlos de Leo por Laura Olivos del signo Libra? ¿Qué siente Carlos de Leo por Laura Olivos del signo Libra? Perdón. Siente pasión, siente deseo. No es amor, ¿vale? No es amor al chancho, es amor al chicharrón, cariño. En pocas palabras, te quiere comer, Laura. Bon appetit. Dice, vamos a ver. Cesarina Reyes del signo Cáncer, una carta guía. Cesarina Reyes del signo Cáncer, una carta guía. Cesarina Reyes del signo Cáncer, una carta guía. La carta del mago me dicen, tú tienes el poder, hagas lo que hagas, hazlo con fe, vas a llegar lejos. Descubre tus dones, descubre tus poderes, cariño. Eres especial y no lo sabes, guapa. Dice, a ver, voy a regalar algo a mis tacaños. Soy María de Piscis. ¿Regresará Omar de Tauro a mi lado? María de Piscis, TikTok. ¿Regresará Omar de Tauro a mi lado? Por el momento es un no, cariño. Vamos a ver. Dice, Milena G. Richard, por favor, dime, ¿qué me viene en lo amoroso con Ángel de Géminis, yo Libra? A ver, una carta guía. Ángel del signo Géminis y Libra, Milena del signo Libra y Ángel del signo Géminis. ¿Qué le viene en lo amoroso? Carta guía, carta consejo. La carta del Papa, cariño, sentimientos, cosas verdaderas, cosas reales, etcétera, etcétera. Si no estás con esta persona en un futuro te va a decir que te ama. Si tú estás con esta persona, cariño, sus sentimientos son verdaderos. Dice, ay, por Dios, la niña no sabe ni lo que quiere. Kiara Martínez dice, dime algo de mis hombres del signo Géminis y Aries. Kiara Martínez de Cáncer, una carta guía para Géminis. Kiara Martínez del signo Cáncer, una carta guía para Géminis y otra carta guía para Aries. A ver, corazón, ella no sabe ni lo que quiere. Un día dice, ya no quiero saber nada de ellos ya. Otro día está loquita. Es que de verdad. La carta del Papa, Géminis, cariño, me hablan de sentimientos o simplemente de que tú tienes que buscar algo real en tu vida, porque sale lo que es la carta del Papa. Me dicen, o es negro o es blanco, pero que no vaya con rodeos, busca un amor real, un amor verdadero. La carta del carro, Aries, cariño, posiblemente puede ser que Aries en estos momentos está muy confundido, porque la carta del carro es una carta de confusión, pero también de rescate. O que a lo mejor de repente tu Aries todavía sigue de vacaciones, cariño. Bendiciones, ya está. Se va a poner en contacto contigo, Aries. Algo te va a decir, ¿vale? Porque el carro es acercamiento, es rescate. Vamos a ver, y acabo. Alejandro del signo Virgo, un mensaje de los arcángeles. Alejandro Madrid del signo Virgo, un mensaje de los arcángeles. Alejandro Madrid del signo Virgo, un mensaje del arcángel Gabriel, tiene muchos problemas familiares. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarle para que sea receptivo a las numerosas posibilidades
que va a irrumpir lo que es en su vida. Dependiendo de los problemas familiares que tú tienes, me están diciendo que se acerca una oportunidad para que tú puedas resolver tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Si tú tienes problemas, posiblemente lo que es en la parte económica, vas a tener una oportunidad. Si tú tienes problemas con tu pareja, a lo mejor de repente esta persona no te corresponde, va a llegar una persona que te va a ayudar a olvidar a esta persona, ¿vale? Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno, cariño. Es esto, porque no conozco tu historia muy al 100%. Entonces, me dicen que todas las partes negativas que tú has estado viviendo, va a haber un cambio de energía porque me dice nueva energía. Te recomiendo que te encomiendes al arcángel Gabriel, pide con fe las oraciones, visualiza. Muchas veces cuando estamos centrados en nuestro bucle, en las inseguridades, los miedos, las dudas, lo único que traemos son cosas malas. Pero si tú empiezas a visualizar de una forma positiva un cambio, visualiza, sé que es difícil, pero visualiza, crea con tu mente cómo quieres que sea tu futuro, tu felicidad, tu tranquilidad, tenlo por seguro que cambia. Siempre pidiendo en nombre de Dios, de tus ángeles, de tus guías, a lo que tú tengas fe, ¿vale? Porque Dios está en todas partes, cariño. Hasta en Buda está Dios. Bendiciones, corazón. Muy bien, ahora sí me voy. Gracias por su apoyo, chicos. Voy a descansar, no soy una máquina. He regalado una pregunta a TikTok, aunque no se lo merecen, les soy sincero, pero ya cumplí. YouTubers, nos vemos el día domingo a las 10:30 de la noche, horario de España, ¿vale? Vosotros saben que yo con ustedes no puedo fallar. Los quiero. Gracias a cada uno de ustedes que siempre me están acompañando. Muchísimas gracias y nos vemos, chicos. Dice, Escorpio, alguien que me quiera ver mal. Ay, por Dios. A ver, Escorpio pregunta si tiene enemigos en su vida. Escorpio, Anaí del signo Escorpio pregunta si tiene enemigos en su vida y me voy. Sí, corazón, y esta persona está lo que es en la distancia. Hay una persona en la distancia o del signo Cáncer o elemento agua que no te lleva, cariño, ¿vale? Le caes como yo qué sé, corazón, como un pantano, ya está. Bendiciones, la venenosa, dice. Nos vemos, chicos, el día domingo. Sí, mi querida Anaí, ¿vale? Hay una persona que no te lleva bien y esta persona está lo que es en la distancia. No lo tienes cerca, pero a lo mejor de repente siempre te está maldiciendo o está hablando mal de ti. Te quiero. Sé feliz. Se me cuidan y pórtense mal, ¿vale? Nos vemos, chicos.